entrevista y ser parte del contenido de ¿Qué Plan Juárez? En la entrevista del día de hoy tengo el privilegio de estar con una mujer increíble a cargo de una asociación muy fuerte en la ciudad, una persona con la que he tenido la oportunidad de trabajar de cerca. Ya tengo años de conocerla y el día de hoy nos acompaña Rocío Sáenz. ¿Cómo Ay, está, bien, Rocío? Javier, muchas gracias, con el gusto de saludarte. Y bueno, con esa, grata presentación, pues, ¿cómo voy a estar? Pues, muy contenta. Gracias, 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 Javier. gracias por acompañarnos el día de hoy. En este espacio, como le comenté, pues buscamos resaltar la buena vibra, las cosas positivas de la ciudad. Y platicábamos atrás de cámaras, que el trabajo que usted ha hecho es bárbaro. Ahorita vamos a Gracias. estar platicando más detalladamente, así que no se muevan, no se vayan, escúchenlo, véanlo mientras están cocinando, mientras van manejando, porque va a estar muy, muy interesante el trabajo de Rocío. Gracias, Javier, gracias. Rocío, usted es originaria de Ciudad Juárez. Bueno, primero no me digas de usted, o sea, porque luego sí, soy originaria de Ciudad Juárez, orgullosamente juarense. Viví de mi infancia en otras partes de la República, incluso en las partes de Estados Unidos, pero al final de cuentas, después de un transitar, de una peregrinar en mi infancia, regresamos a Ciudad Juárez hace casi 40 y hace 30 y tantos años, y pues bueno, aquí nos quedamos. ¿Cómo, Aquí cómo, echamos tierra en Juárez. cómo era esa Rocío de 5 años? ¿Era traviesa? Ahorita Uy, sabemos que va, viene, hace, deshace, está muy activa, pero ¿cómo era en esos primeros años? fíjate que realmente era una niña bastante introvertida, no introvertida, sino como muy cuidadosa, era muy tranquila, muy consciente, pero también muy miedosa. Me tocó vivir la mayor parte de mi primera infancia, no en Ciudad Juárez, sino como, por ejemplo, me acuerdo mucho de mi infancia en la ciudad de Parral y todo como vivíamos como en un rancho, me daba como miedo la ciudad, me daba miedo conocer otros mundos, o sea, sí era como muy temerosa de otras cosas, me daba mucho miedo que se fuera a acabar el mundo. Siempre estaba pensando, por ejemplo, cuando hacía los granizos y eso, yo Ujú. decía, ay, y si ahora sí se va a acabar el mundo. No sé si a todos los niños les ha pasado, pero yo sí tenía como esos, Ese esos temor. temores, sí, sí, sí. ¿Y en la Ya escuela? luego se me fue quitando. En la escuela siempre fui bastante segura, siempre fui como muy aplicada, me encantaba. La escuela para mí siempre fue como ese refugio, esa contrarrestar y el sentirme en mi ambiente, en cualquier escuela y en cualquier espacio en el que estaba, era como la lidercita, ¿no? La que hacía, ya, yo opinaba, la que caía, la que siempre terminaba los trabajos antes que todos, la que quería estar en todos los concursos, en todas las obras de teatro, pero no siempre me iba tan bien, ¿verdad? Así que también era actriz desde... Era poeta, era actriz, era cantante, era líder, era comandante de la banda de escoltas. Bueno, era lo que inventaban, yo ahí me quería meter, o sea, era la Y, ajonjolí en todos los boles. y su familia traerla para allá y para acá. Sí, sí, la verdad es de que siempre tuve el apoyo de mi familia en que nunca me limitaron, nunca me dijeron, Rosy, eso no me dice mi mamá, nada más, ay, Rosillito, cómo te encanta el pedo. Hasta la fecha me lo sigue diciendo. ¿Cómo te encanta el argüende? Eran sus palabras, pero jamás me limitó. Entonces ahí andábamos haciendo de todo en la primaria. ¿Y su relación con hermanos? Muy buena, tengo tres hermanos, uno mayor, otros dos menores, dos hombres y una mujer, somos cuatro. Todos personas muy productivas, personas muy de familia, construyendo y somos de ese ejemplo de familias que llegamos a Juárez y que hacemos que vamos construyendo un camino, que llegamos sin una casa, sin un carro, sin un trabajo estable y que poco a poco esta tierra maravillosa, Juárez, nos da la oportunidad de ir construyendo. Llegamos aquí a una colonia que se llamaba Torres del PRI, ¿Mm? en un cuartito chiquito de paletas. Y bueno, al paso de los años es muy gratificante ver cómo una servidora, mis hermanos, yo me acuerdo que mi sueño era, ay, señor, dame una casa de 2 pisos, ¿no? Porque en el rancho, pues no había más que una sola casa de 2 pisos. Y nos Ok. encantaba ir a la casa de 2 pisos.
nomás subir a las escaleras. Ya estaban retepedorras, ya estaban todas crujientes, pero era la casa De 2 de 2 pisos. pisos. Y entonces, llegas a Juárez con esa ilusión de tener una casa de 2 pisos. La casa de mis papás, después de muchos años, se convirtió en una casa de 2 pisos. Nos tocó ser de esas familias que compraban un terreno, que iban construyendo poco a poco, que no teníamos luz al principio, que no teníamos agua. Y bueno, la historia de los héroes juarenses, de la gente que viene y trabaja en Juárez y con muchísimo esfuerzo, pues va obteniendo cada vez una mayor estabilidad. ¿En qué trabajaba su papá? Mi papá al llegar aquí era bracero, trabajaba en la pizca, cruzaba todos los días a la vecina ciudad del Paso a las 3 4 de la mañana a piscar chile, pues, cebolla, y regresaba con, me acuerdo yo, con $20, era un dineral, que trajera casi $20 diarios. Y luego después trabajó en una maquila y bueno, siempre tuvo esos trabajos como muy, muy pesados. Sin embargo, él tuvo la oportunidad de trabajar en Estados Unidos y bueno, con eso ir un poquito generando mayores recursos. Y también tuvimos la necesidad de que él se fuera porque la ciudad del Paso en ese momento no era tan productiva, o sea, no había tan buenos trabajos, o sea, te estoy diciendo que tenía que irse a la pizca porque pues no había una condición de desempleo y se iba a trabajar a otras partes de Estados Unidos. Y a pesar de que mucha gente cree que el sueño americano es lo Sí, maravilloso, evidentemente no. Mi papá trabajaba mucho allá y nosotros no teníamos una vida de, pues pues muy así, bien. muy holgada, o sea, había nada más para lo básico. Y sin embargo, pues mi papá siempre muy trabajador y hasta que él por sus propios méritos, hace aproximadamente unos 15 años, formó su empresa, aprendió a soldar trailers, cajas de trailers, cambiar llantas. Y cuando regresa aquí en una crisis, dice, ya estuvo bueno, voy a poner mi empresa. Les digo, la historia de muchos juarenses Sí, sí, de sí. éxito, gracias a Dios, pone su empresa y bueno, ahorita está consolidado con una empresa de reparaciones de cajas de trailers y daba servicios a muchas empresas de nivel. Y pues bueno, o sea, esto es gracias a toda esa constancia y a esa unión familiar, Dedicación. esa dedicación que bueno, no, que aprendimos ahí en familia. Me entiendo que su papá se iba por periodos a Sí, trabajar. sí, ¿Cómo sí. era cuando él regresaba de trabajar después de una semana? ¿Cuánto tiempo se iba? Híjole, no, una semana es muy poco, él se iba realmente incluso a veces hasta por años. Era una constante vigilia, era una constante espera, era como siempre sentir que algo nos faltaba en la casa. Nunca sentíamos que estuviéramos completos porque mi mamá nos enseñó a pesar de su ausencia que estaba la presencia de mi papi y saber que él estaba ya solo trabajando por nosotros, al menos a mí me generaba como una especie de, como de anhelo que regresara, ¿no? Decir, híjole, qué difícil era, debería haber sido para él estar allá solo trabajando y nosotros acá solos creciendo. Solos en el sentido de que no estábamos físicamente en el mismo lugar Pero se geográfico. sentía la autoridad aunque no estuviera, Se ¿no? sentía la autoridad aunque no estuviera, siempre estuvo la imagen. Y entonces cuando él regresaba, pues había esa alegría, pero también había ese shock cultural, ese shock de las relaciones entre padres e hijos, en donde pues obviamente al no tener tanta convivencia empiezan a haber esos pequeños conflictos. Sin embargo, ningún conflicto fue mayor que esa alegría de permanecer juntos y de que él estuviera aquí y hasta que esa decisión de poner su empresa aquí, ya no buscar, creo que es algo que me enseñó mi papi que él después de tanto viaje, después de ir y venir, dijo, aquí tenía las cosas para producir, aquí tenía las cosas para generar y perdí muchos años buscándolo en otros lados. Y hasta que tuvo esa conciencia y hasta que tuvo incluso esa necesidad, porque ya justamente cuando puso su empresa, Javier, él ya no se Ujú, quería ir. okey. Ya él ya dijo, ya no quiero estar lejos de mis hijos, ya no quiero, ya incluso a lo mejor voy a ser abuelo. Y sí, justamente después de la empresa, pues ya
ya llegaron los nietos, ¿no? Ok. Él es un padre amoroso en el sentido de que llega y le da el abrazo. Sí, 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 es completamente muy cariñoso, muy amoroso, muy protector de esas figuras masculinas en las que, siempre se cree que es la figura fuerte. Incluso a veces llegamos o llego a ver su figura, tan fuerte que cuando manifiesta algún gesto de sensibilidad, me parece como muy bonito, ¿no? Porque realmente no nos dimos la oportunidad en muchos años de ver esta parte, esa sensibilidad de él, pero por supuesto que es muy, pues, muy cariñoso, muy proveedor, muy protector. ¿Y su mamá? Uy, mi mamá es una mujer extremadamente, alegre, es la primera cualidad que mi madre tiene. Yo creo que por eso casi siempre me dicen a mí que siempre traigo una mazorca abierta, diría mi abuelo. Por la cualidad de mi mamá siempre tiene una sonrisa ante cualquier situación, siempre está, viendo un lado positivo. No, no, no trabajó de alguna forma, fuera de la casa, siempre estuvo dedicada a nosotros y eso creo que nos dio muchísimas fortalezas a nosotros como hijos, que muchos hijos, al menos el mío, no ha tenido la fortuna de tener siempre a la mamá en la casa. Yo sí tuve esa fortuna de tener esa mamá cuidadora, esa mamá que siempre tenía comida, esa mamá que no era tan cariñosa como el papá, sin embargo, su forma de mostrar amor era con esa presencia constante, con esa libertad que ahorita te decía, de que yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, y entonces mi mamá siempre, sí, está bien, Rosillito, hazlo. Esas formas de amor hoy las valoro mucho porque gracias a eso, pues, pude construir, tuve el valor, tuve la seguridad de emprender proyectos y pues no rajarme cuando estaba en uno de ellos, ¿no? Entonces es gracias a esas figuras. Muy bien. ¿Su adolescencia? Ay, pues, ¿sabes cómo? ¿Qué te diré? La adolescencia. Pues nada más que tuve un novio. Ay. La adolescencia fue muy, complicada en el sentido de que, tuve que dejar de alguna forma de vivir mi adolescencia desde los 15 años porque empecé a trabajar. Entonces, pues, bueno, realmente empezaba mi adolescencia y cuando ya antes de ser mayor, empecé a trabajar. Y, y justamente eso creo que generó que yo madurara muy rápido en temas laborales. A los 15 años yo ya trabajaba en la secundaria en la que yo había salido. Ok. Entonces, de ser adolescente me convertí en trabajadora de manera oficial. Entonces, siento que esa parte la tengo como muy, este, Conflictuada. conflictuada. Creo que también por eso me encanta ser maestra de adolescentes y tengo esta buena comunicación con ellos. Me puedo sentar a platicar y dialogar y la verdad es de que tengo pues el gusto de llevarme muy bien con ellos. Nadie me dice, ay, ¿cómo aguantas a los adolescentes? Son maravillosos, son extraordinarios. ¿Qué hacía en ese primer Sí, trabajo? tuve una plaza de intendente y luego después fui secretaria de la escuela Había estudiado. en la que yo había estudiado. O sea, a los 15 años, o en una de esos espacios en los que no estaba mi papá y está muy difícil la situación económica en la casa, llegaron, fíjate, casualmente, eh, llegó el prefecto a mi casa y me dice, oiga, el director quiere hablar con usted. Yo había generado como muchas actividades en la escuela, en la secundaria, es que te dije que era Ujú. todóloga y de todo hacía. Y el director, cuando me graduó de secundaria, me dice, hay una beca para usted para que estudie computación. Y le dije, oiga, yo no tengo tiempo de estudiar computación. Ayúdeme a conseguir un trabajo. Y me acuerdo que esas palabras le dice que para él fueron tan determinantes como decir, pues como una lepa de 15 años en lugar de querer, De querer estudiar. quiere trabajar. Y entonces, bueno, llegó y me hablaron en mi casa y me dijeron, el director quiere hablar con usted. Fue el prefecto, buscaron mi dirección y fueron a buscarme y me dijeron, oiga, hay una plaza de intendente y posibilidades a que la cambie Puesto. de secretaria. Y pues bueno, dije, claro que por supuesto que sí. Entonces estaba yo en el bachilleres de las 7 de la mañana a la 1:40, 2 de la tarde. Me dijo, el voy a dar chance, yo debería haber entrado a trabajar a la 1:30 y me dejaba llegar a las 2. Dijo, a las 2 aquí la quiero. Yo llegaba
con mi uniforme, a pues, trabajar toda la tarde en el turno vespertino, hacía mi trabajo como secretaria y luego ya en la noche mis tareas y luego el siguiente día. Entonces, desde entonces estoy metida en el trabajo formal, estoy en la SEP, ya me quiero jubilar. Ya. Entonces, de ahí empezó mi convivencia con gente muy adulta a mi adolescencia. Mm. Entonces, pues ya así como que coartada, ya se acabó. Fiestas, Cero. cero. Ahorita tengo que aprovechar, mira. Fiestas, cero, borracheras, o sea, todo lo que es una vivencia normal de un adolescente, de De un joven, preparatoria. tampoco. O sea, porque no había oportunidad, o sea, era estar en la chamba, estar trabajando, la escuela, o sea. ¿Y cómo es ese cambio de estar estudiando en la secundaria, salir y ya estar ahí otra vez, pero trabajando inmediatamente? Es un Muy, choque. muy complicado. Mis maestros se convirtieron después en mis compañeros de trabajo y era como adaptarme a yo a ver, dejar de verlos como esa figura de autoridad y ahora como iguales. En muchos con grandes sorpresas y en muchas con grandes decepciones. Sí, Sí, porque ya no está esa barrera de tú eres mi maestro, sino ya estamos, y al estar al igual, grandes sorpresas, grandes seres humanos me encontré, grandes amigos, amigas y también grandes decepciones. Los primeros acosos los sufrí ahí, eh, y, y realmente vas conociendo ese mundo de los adultos todavía sin serlo. Y también, sin embargo, eso pues me dejó muchas enseñanzas, ¿no? O sea, aprendí. es difícil ser la más joven, la adolescente, Sí. entre un grupo de trabajo de puros adultos. Creo que en mi caso no fue tan difícil, al contrario, creo que a partir de ahí entendí o aprendí a adaptarme a las circunstancias. Tenía yo mucho apoyo por ejemplo, del director y también tenía muchos celos de mucha gente justamente porque evidentemente es la más joven, es la que apoya el director y porque ella sí la deja llegar temprano. Entonces aprendí, dije, ¿en qué lugar quiero estar? Ay, o sea, de esta gente que me va a estar diciendo que esto no está bien, o de realmente de la gente que va a trabajar y que va a aprovechar su condición. Entonces yo lo aproveché. El director se portaba todo a dar conmigo y yo lo aprovechaba para estudiar, para alguna forma para pagar mis escuelas, para irme de vacaciones, o sea, todo el contexto yo lo aprovechaba independientemente de eso. Entonces, no lo puedo considerar difícil, sino que al contrario fue bastante, de mucha enseñanza, o sea, de que aprendí a tratar muy bien con los adultos y creo que eso me ha servido hasta la fecha, Okay. hasta la fecha. Todavía siento, incluso todavía me siento como esa adolescente tratando con los Con adultos. los adultos. Sí, sí, sí. A veces no les tomo tanta importancia porque Después de estar ahí, sí. ¿cuál fue su siguiente trabajo? Después de estar ahí, pues de ser muchos años secretaria, me convertí en maestra. Antes de tener los elementos, conocimientos y todo para hacerlo, antes de que yo terminara mi carrera, porque estuve ahí estudiando hasta la preparatoria y luego la universidad. Antes de terminar, ya estaba dando clases. A los 19 años yo daba clases en la técnica 90 en Riberas del Bravo. Tenía alumnos que eran 3 años menor que yo. Entonces eran alumnos de 16 y yo tenía 19 años. ¿Y era difícil eso? Eso sí fue dificilísimo. Fue un reto en el que yo sudaba al entrar a cada salón de clases. Los adultos no me generaron tanto conflicto como cuando entré a dar clases, con esos primeros alumnos. Y no fue el conflicto porque yo no tuviera los elementos, sino porque yo no estaba preparada. Yo creo que en muchos trabajos cuando entramos al principio, yo ya estaba terminando una carrera, pero una carrera no te, yo era licenciada en comercio exterior. Entonces, cuando entré al salón de clases dije, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué voy a hacer aquí? Realmente yo no tenía ni, ni idea de lo que iba a hacer. Era copia en la página 25 y ya, eso era, Contéstela. ya, entonces eso fue bastante complicado de sentirme incapaz. Okey. Me sentí incapaz, entonces, te digo, ese primer día que entré a clases dije, yo no puedo estar así.
y decidí entrar a mi segunda carrera, que fue la licenciatura en educación. Dije, si ya estoy aquí dando clases, o sea, tengo que hacerlo bien, no voy a andar haciendo esto A medias a tintas. medias tintas. Entonces, gracias a eso, esa dificultad a que hice mi carrera dando clases y estudiando mi carrera en educación, hasta que terminé. Cuando terminé la carrera de educación, dije, ya no me gusta la educación. Ya no quiero dar Ya clases. no quiero dar clases. Y di otro cambio laboral ¿A dónde fue? a la política. De ahí me fui completamente a la política. Justo cuando terminé la normal superior, dije, ya, me voy a hacer otras cosas. Me empecé a meter más de profundo en temas de partido. Hice una agrupación de mujeres y ahí empezamos a generar esa integración de las mujeres a la política. Pero ¿cómo nace esa inquietud de la de dar el salto de la docencia a la política? Porque si bien Surge, sí van de la mano, pero no tiene nada que ver. Surge porque la vida te pone golpes muy fuertes. Y tuve un día la desfortuna de ser agredida físicamente por el papá de mi hijo, quien es, no sé si sea político. Mi hijo, bueno, en ese transcurso en el que yo estaba en la universidad y daba clases, me embaracé. Eh, a los 23 años estaba embarazada y a los 24 nació mi hijo. Y entonces, este hombre en la política me había medio invitado, pero al estar yo embarazada, me dijo, ya no sirves para la política, ya tienes que quedarte en tu casa, cuidar a tu hijo. Y yo le creí. Entonces me fui a mi casa los primeros años, que cuidar a mi hijo esperando a que el príncipe azul viniera, a que el príncipe, ese era tricolor, ese era príncipe azul, aunque el príncipe tricolor viniera a salvarme la vida, ¿no? Entonces el príncipe tricolor pues nunca me salvó nada y empezó a haber dificultades y empezó a haber problemas, pero un día a la persona se le ocurre la gracia y la fortuna de golpearme, de agredirme. Yo jamás me imaginé, Javier, después de una licenciatura, dos licenciaturas, tanto trabajo, tanto mundo, una familia tan bonita, que yo pudiera estar en las estadísticas de mujeres golpeadas. O sea, es algo que yo creo que en mi contexto no había violencia, te dije un padre amoroso, una mamá que nos cuidaba, o sea, era cómo es posible que yo en el momento haya caído eso. Entonces, me golpea, ese momento fue un shock para mí y entonces había dos sentimientos muy fuertes, uno de impotencia, de decir, ¿cómo voy a hacer para que esta persona, porque él sí estaba en la política y estaba posicionada en el poder, cómo lo voy a hacer para que tenga el castigo que se merece? Porque a mí nadie me conoce, no voy a poder lograr nada con él. Y segundo, ¿cómo lo voy a hacer con la vergüenza? Yo sentía que esa parte era como mi culpa, ¿no? Y entre estos sentimientos y entre esta frustración surge la idea de decir, me voy a meter a la política. okay. Entonces, ese fue el empuje, armo un grupo de mujeres y digo, ahora sí, voy a entrarle con todo, con mucho coraje, tenía hacia el contexto, ni siquiera tenía definido un camino político, ¿sabes? O sea, ni siquiera sabía exactamente qué ¿Hacia quería, dónde iba? hacia dónde iba. Nomás yo quería, si puedo decirme las palabras, ¿no? Okay. Nomás yo quería fregármelo, era todo lo que quería hacer. Entonces empecé a hacer cosas, reunirme, crecí políticamente y en ese transcurso que crecí políticamente, pues ya digo, ya no tengo tiempo para dar clases, ahora me voy a dedicar más a esto y me meto a, trabajo en municipio, trabajo en gobierno del estado, trabajo en CONALEP, trabajo, o sea, ando por muchas funciones públicas, tengo la fortuna de haber estado en muchas instituciones públicas, de gobierno, y pues hasta que llegó también a ser diputada. Entonces, ahí de alguna forma fue como ese caminito de llegar ahí. A pesar de que estamos en el 2025 y se ha abierto ha habido muchas aperturas, y mucho apoyo a la mujer, sigue, sigue esta violencia en contra de ellas, ¿no? ¿Qué es lo más fuerte de recibir el primer golpe? Lo más fuerte de recibir el primer golpe es el recuperar o el perder tu autoestima. Creo que
bueno, al menos ya me ha pasado en varias etapas de mi vida. Fue una de las más, creo que ha sido la más fuerte, sin embargo, he tenido otras muy parecidas. En, Cuando tú das tanto en temas de laborales, pero además estás vinculado con temas este, mm, emocionales y de perspectiva de vida, y ese golpe, esa crisis, creo que lo más difícil es que perdemos nuestro amor propio, perdemos nuestra valía, y cuando ya creemos que no somos capaces de hacer nada más, es lo más difícil, porque no la creemos nosotros mismos, que no tenemos talentos, que para qué, o sea, estamos en una situación tan de, tan de tristeza o de decepción o de ansiedad, o le podemos poner como queramos, pero no la llegamos a creer. Entonces eso es lo más difícil, llegarte a creer que no vas a salir de ese golpe y que siempre va a doler lo que dolió. Sin embargo, todo pasa, todos los golpes duelen mucho en el momento, pero van sanando, van sanando. Por ejemplo, recibe estas agresiones, supongo que se aleja de la persona. ¿De dónde sale el valor para convocar un grupo de mujeres, pararse enfrente y decir, ya no, ya no debemos permitir esto? ¿De dónde sale ese valor? Pues salió de ese dolor. Realmente cada vez que platicamos de dónde surge Renace y Ve Mujer es de ese dolor de sentirme sola, de ese dolor de decir, de hacer una reflexión y pensar, si yo que tengo tantas cosas a favor, si tengo dos carreras, tengo una familia que me quiere, tenía dos trabajos, o sea, realmente yo no le pedía nada a esa persona para sobrevivir. Me estoy sintiendo tan devastada, tan triste, tan pisoteada, tan avergonzada, porque él me agredió. Fíjate, o sea, me siento mal porque él me agredió. Me siento mal porque él hace una referencia pública de que mi persona no es lo suficientemente valiosa como para respetarla, como para darle, no estamos hablando del cariño que se merece ni nada, sino simplemente el respeto que te mereces para no agredirte. Entonces te lo hacen público. Y Okay. entonces de ese dolor dices tú, ay, canijos, esto me duele tanto que no voy a permitir que me vuelva a pasar ni que le pase a nadie más. Cuando tú ya expandes de tu dolor y lo haces un poquito más público y empiezas a hablarlo y le dices, oigan, vamos a no dejarnos pisotear, vamos a no dejarnos agredir, vamos a no dejarnos sentir menos que otra persona, eso va generando cada vez más fortaleza. Entonces al principio, por supuesto que yo no sentía que estaba siendo valiente. Simplemente era una forma de reaccionar al dolor. O sea, ahorita ya lo veo y digo, ay, a lo mejor no sé cómo le hice, pero pues evidentemente fue un acto de valentía después de haber estado en esa circunstancia. Pero en ese momento era como era como si tienes algo, es como el, el paliativo, era la pastilla, era la hierbita, o sea, era la forma en la que yo creía que iba a sanar ese dolor. Sí, Entonces, porque hay muchísimas mujeres, ¿no? Que siguen viviendo esta realidad, que incluso se crea un síndrome de Estocolmo, que se sienten culpables, que sienten que ellas son las que provocan, pero realmente les hace falta dar ese paso, ¿no? De decir, no es mi culpa. es un paso bastante complicado, es un paso bastante difícil. Sin embargo, yo creo que cada vez hay más elementos, más herramientas para que quien quiera hacerlo lo intente. Yo siempre digo, ya en el intento ya tendremos muchas ganancias, pero todavía tenemos mucho miedo a expresar los miedos y las culpas, y entonces mejor no digo nada y mejor me quedo donde estoy y mejor dejo que me golpeen nomás poquito, y todavía hay muchas barreras. Realmente nosotros lo vemos todos los días con diferentes historias de mujeres, ¿verdad? Cuando nos dicen, no, es que ya tienen todos los elementos y ya, Todas las leyes. todas las leyes las protege, sí, pero nada más que la ley para la práctica, la ley está aquí y la práctica está acá, ¿no? Todavía falta muchísimo para que tengamos alcanzar lo que todos se supone que deberíamos de tener en leyes. Y en ese primer grupo, ¿qué hacían?
Sí, Primero se tomar escuchaba. vino. Eso es muy importante. Tomábamos vino, nos reuníamos, empezamos a generar un plan de un proyecto para la asociación. Eran sueños en los que, ay, vamos a tener un edificio y vamos a tener muchas cosas. Y ahorita que lo veo yo decía, ay, sin querer estamos decretando Ujú. y vamos a ser un grupo de muchas mujeres y vamos a lograr transformar la vida de muchas mujeres. O sea, lo decíamos, entonces nos reíamos, era como, ja, 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 sí, luego tú vas a estar en tu oficina. Entonces, era una, era, era generar sueños. No, hacíamos para eso. Evidentemente, también nos juntábamos para hacer una actividad altruista, que eso es lo que se ve en el currículum de la asociación, ¿no? Ah, hacían ferias de la salud. Ah, y hacían actividades, entregaban apoyos a las mujeres. Eso se ve en los números, pero lo que realmente hacíamos entonces era construir primero un proyecto de equipo y generar esperanza y generar otras visiones. Ok. Esas otras visiones que generábamos en conjunto nos las llevábamos a nuestra vida personal y obviamente lográbamos transformar vidas. Llegábamos, las personas que estábamos en el equipo nos fortalecíamos de tal manera que rompían círculos de violencia, crecían profesionalmente, generaban empresas, dejaban maridos tóxicos. Bueno, todo eso era el resultado Ujú. de estas actividades, que creo yo que es lo más rico de una asociación. Porque igual y podemos decirte, ay, llevamos 5,000 personas capacitadas, pero pues, ¿de qué sirve si no llevamos vidas transformadas? Y si esas 50 de esas personas que capacitamos, pues nada más nos escucharon y dijeron, ay, qué chida, qué mala onda que golpeen a las mujeres. Pero si no hay una trascendencia en la vida de las mujeres que participaban con nosotros para empezar, pues entonces no tiene sentido. En este primer grupo, ¿usted empezó a sanar sus heridas? No, no, yo realmente no era consciente de que estaba tan enfocada eh, no, pues sí, sí, En sí, los voy a, problemas del... Sí, no, ajá, adelante. en los problemas de las demás personas, pero además, sino en llevar a cabo de alguna forma este tipo como venganza. Y ahorita a lo largo de los años digo, bueno, pues no era lo correcto, pero eran los elementos con los que yo tenía, ¿no? Entonces era el aprendizaje, el conocimiento que tenía y lo hice de la mejor manera que pude. Pero yo creo que el proceso de sanación vino después, vino justamente cuando empecé a observar los grandes beneficios que tenía la asociación para las demás, cómo transformaba la asociación justamente sus vidas. Y yo decía, ay, canijo, yo que generé esto, que les propicié esto, yo no siento que haya transformado mi vida. Yo estaba haciendo y haciendo actividades, o sea, realmente para mí era como un activismo Mm. social, estar haciendo, y con eso yo me sentía bien. Sin embargo, no me ha visto a mí misma. Entonces, llegó obviamente un tiempo en el que me cansé de la asociación y me cansé de lo que yo hacía, pues porque solamente era estar haciendo por hacer. Y las Por demás, mantenerse por ocupado. mantenerme ocupada, y las demás se la pasaban a todas. Y yo decía, ay, ¿cómo ustedes no se cansan? O sea, ¿cómo ustedes quieren estar haciendo y haciendo? Y era porque ellas llevaban un proceso diferente al mío. Yo llevaba toda una carga de no haber sanado tantos años y solo haber acumulado estas actividades sin haberlas sentido. Un ejemplo sencillo, ¿no? Lo ves cuando tienes un cumpleaños. A la medida que pasan los años, tienes un cumpleaños y te preocupas, ay, por las cosas, así que el pastel esté perfecto, que esas son tus preocupaciones. Cuando pasan los años, dices tú, ya no me interesa si el pastel llega o no, o sea, con que tenga una vela y pueda poner un pastel, un pingüino y pueda poner la... La vela. Sí, entonces, así es como me pasó en la asociación. Estaba tan enfocada en hacer cosas grandes, proyectos y esto y lo otro, que realmente no disfrutaba de la esencia de cada cosa. Entonces, hasta que ya no me agoté, dije, a ver, ¿qué está pasando? Hasta ese momento le tuve que poner una pausa
y retomar las actividades, pero ahora desde otra visión. Porque luego se vuelve uno nada más eh, cursitis, activitis, trabajitis, y es realmente para, si no tienes un beneficio personal, pues no vas a tener ni nunca un beneficio económico, ni de nada. De ahí surge todo, y yo no lo veía así. ¿Y cómo fue ese proceso de sanación? ¿Qué fue lo que le ayudó a sanar? Pues otra vez más fregazos, más desengaños, más decepciones, malas decisiones en las que te enfocas en un proyecto que tiene que ver con las personas y no con tu propia visión de vida. Entonces a veces yo tomaba decisiones de decir, voy a hacer este proyecto y esta persona nos va a ayudar. Entonces era demasiada mi fijación en esa, o mi esperanza o mi expectativa, creo que es la palabra correcta, demasiada expectativa en esa persona que al final de cuentas pues no funcionaba. Entonces yo me enojaba con la persona, ¿verdad? Porque no funcionó. Entonces yo sentía eso como una parte, una decepción. Y estas decepciones, estas expectativas que al final entendí que no eran las personas, sino yo, esa enfoque que le había puesto era el equivocado y que tenía que orientarlas hacia un proyecto propio que evidentemente encaminaba a un proyecto de, pues, de lo que es la asociación. Entonces, ahí así era. Ok, ok. ¿Cómo empieza el proceso para alcanzar a ser diputada? Pues empieza primero con el coraje. Yo dije, yo quiero hacer una ley de deudores alimentarios en el Estado. Porque además, pues esta historia tuvo muchos Vertientes. resultados, ¿no? Una de ellas, obviamente, es que quería que existiera una ley de deudores alimentarios porque no pagaba pensión el ciudadano. Entonces yo decía, yo quiero tener poder para hacer que todos los hombres hagan esto. Entonces me decreté, empezar a trabajar un proyecto político. Yo ya tenía la agrupación de mujeres, pero de alguna forma nos enfocamos en eso. Yo no tenía, ni tengo, ¿verdad? De alguna forma, porque tengo muchos amigos políticos, pero no tengo de alguna forma alguien que pueda decir, le debemos todo. Nos han ayudado muchas cosas, muchas personas, pero tanto así como un padrino, una madrina, no lo tengo, no tengo un apellido. Y no porque sea algo malo, que bueno quienes lo tengan, pero es algo que nosotros como equipo siempre hemos dicho que nuestro único padrino es nuestro trabajo. Entonces, por eso ha habido cambios de partidos, cambios de colores y todo. Y nosotros de alguna forma seguimos haciendo el trabajo que más nos gusta. Y no había de alguna forma otra opción, porque yo decía, ya estoy aquí en la grilla, me voy a ir a meter. Y esta persona era muy allegado al candidato a la gobernatura. Fue una gobernatura en la que yo fui, en la que se equilibraron las elecciones, y él iba a ser el candidato a diputado, pero la cuestión de género ahí me ayudó bastante a mí. Digo, no tenía yo ningún padrino, muchos buenos amigos, todos los considero mucho y los agradezco. Fueron muchas personas las que estuvieron ayudándonos. Evidentemente el trabajo de muchas mujeres, la credibilidad de ellas, que al final de cuentas no les quedó otra más que decir, bueno, ándale pues, usted va a ser candidato. Es decir, acotamos muchas formas de llegar al poder, trazamos una estrategia, es decir, nos enfocamos específicamente a ese proyecto, lo logramos, no lo hice yo, lo hicimos con un equipo. Llegué y ahí tuve muchísimas experiencias de cómo se maneja el poder, de cómo pues, se manejan los partidos políticos, porque yo no había entendido cómo funcionaba una elección. Yo ya tenía muchos años de haciendo política, pero yo no entendía cómo funcionaba una elección hasta que fui candidata. Y ahí fue candidata muchas veces, ya había sido primero fui candidata suplente y luego candidata titular y luego otra elección, una reelección y luego otra ¿Es todo un elección. viacrucis? Es todo un viacrucis, es realmente quienes se dedican a eso, yo los admiro muchísimo, quienes no lo conocen el trabajo y nomás opinamos de fuera, es muy fácil hablar y decirles huevones a los políticos, ¿verdad? Pero realmente es un trabajo muy pesado. No se ven
las presiones que tienes de la gente a la que tienes que apoyar, los compromisos, las presiones de las cúpulas políticas, y ahora usted tiene que hablar así, y ahora no habla así, y ahora porque se ríe tanto, y ahora porque se junta con fulano de tal, o sea, de ese tipo de cosas que siempre las tenemos en cualquier trabajo, ¿verdad? Sí, sí, sí. De esas grillitas llamaríamos, pero suben de nivel, porque aquí no es solamente que se te enojen porque le hables a un compañero del trabajo porque le cae mal al jefe, sino porque hay un interés y hay intereses de grupos políticos en los que tienes que acotarte al interés del grupo político. Y bueno, son escenarios que gracias a Dios aprendí y que de alguna forma siento que salí no tan loca, no tan desubicada, o no, más loca a lo mejor, no sé, ¿verdad? Pero lo transité con mucha alegría. Ya una vez que sabes, ¿verdad? Lo que trabaja un político, lo que le cuesta llegar ahí, al menos a mí me costó muchísimo estar ahí, permanecer ahí. Y después, obviamente, también algo que cuesta es desprenderse de ahí. También me costó muchos años decir, ay, ya no eres diputada, o sea, ya no traes charola, ya. Y luego todavía hay gente que me saluda, ya, diputada, y lo yo, ay, no. O sea, todo ese trabajo es muy pesado en temas de tu identidad, porque al público tienes una identidad política y evidentemente la estás combinando con tu propia perspectiva, ¿no? Es decir, ya no, oiga, señora, no cálmese, o sea, ya no puedo hacer esa función. Quisiera seguir Ayudarla de esa forma. ayudarla de esa forma, pero ya no es tu función. Entonces luego hay gente que no comprende esa parte. ¿Qué fue Mira, lo primero que dijo cuando se enteró que ganó las elecciones? lo primero que dije fue, ay, no, estuvo muy raro porque fue alegría y tristeza, porque yo venía con un equipo político, entonces pierde el equipo político, pierde el partido, y entonces la única que iba ganando era yo. Entonces era como que dije, qué chida, ya gané, ya me la pelaron, pero luego después fue como, me sentía con culpabilidad porque los demás habían perdido. Entonces fue algo muy raro porque era entre muy feliz y sentirme culpable, pero lo primero que dije es por algo. O sea, si estoy en esta circunstancia y a mí me toca estar y a mí me toca ganar, lo siento, el Señor me está poniendo los caminos, porque hubo muchas cosas que dependieron de mí, pero realmente hay que reconocer, no se gana una elección nada más porque eres buen candidato, o sea, hay muchos elementos. Entonces, cuando vi que gané, dije, Señor, es tu destino, yo hice lo que pude, pero con este escenario en el que todos los demás pierden y tú quieres que yo gane, que esté ahí, vamos a darle. Entonces lo sentí como un designio divino. O sea, como que fue como, ay, no era tan mío, pero bueno, gracias. Hasta me decían, ¿cómo dicen la suertuda o la que me ha ganado la... Como que De si yo no entre hubiera tenido todos. ni un mérito, ¿verdad? Yo sé que sí tuve los méritos, ¿verdad? Pero también hubo este, otros elementos que no estuvieron en mis manos y que me ayudaron a ejercer. Y es difícil estar ahí, este, en épocas y todo, donde las mujeres comienzan a tener estos cargos, donde está más influenciado por ya haber estado muchos hombres. Sí, es la misma, ¿eh? Yo pienso que estamos en un ciclo vicioso socialmente en el que a pesar de que las mujeres ejercemos cargos, todavía hay sesgos de género. O sea, a mí me tocó una legislatura donde era mayoría mujeres y menos hombres, pero la balanza siempre le equilibraban los caballeros. Los que decidían eran los hombres y cuando una de nosotros, nuestras compañeras, negociaba y estaba en el términos de política, tenía que asumir roles masculinizados, es decir, tenía que meterse a hacer política como ellos lo hacen. Entonces, desde ahí ya hay una violencia, porque no me dejas a mi mujer actuar como yo quiera, porque yo tengo que actuar a tu forma. Entonces, si tú ya me forzas a tu forma, ya ahí es una violencia. Entonces, eso sigue habiendo. Además de que ahorita ya tenemos presidenta, tenemos gobernadora, tenemos sí, pero realmente Está con un modelo. está con un modelo machista en el que todavía incluso a ellas, o sea, les tocan
cuestiones muy difíciles porque tienen que meterse a esas dinámicas y eso violenta a las mujeres. Entonces, esa fue en mi época, es en la de ahorita. Yo espero que vaya cambiando y que vaya cambiando en la medida en la que las mujeres seamos y ejerzamos el poder sin la influencia de un hombre. Yo creo que ahí es donde va a haber la diferencia, ¿no? Entonces, aquí hay toda la mayoría de los ejemplos de las mujeres que están en el poder que se ejerció política a través de la influencia de un hombre. Entonces, despegarnos de esa parte es el reto de las mujeres en la política. Es decir, de mujeres que hagan política no en tendencia y no en línea hacia algún modelo masculino o hacia alguien en particular de manera masculina. Entonces, ahí vamos. Yo creo que esa es mi experiencia, pero todavía falta mucho. Hablamos de que es un modelo y un patrón ya a seguir, ¿no? Que se maneja así. Pero en algún momento sí hubo alguna señalización de es que tú eres mujer o directamente. No, sí. Hay no, mira, es que es una violencia disfrazada. Evidentemente nadie te lo va a decir así tal, porque tontos no son, diría mi abuelito, ¿verdad? Pero sí hay un término que se llama expulsión encubierta, en la que de alguna forma te van expulsando, te van sacando con algunas presiones. Un ejemplo, ¿no? Ah, yo me juntaba mucho con el bando político contrario, porque eran los que eran de mi edad. Y entonces era como, a ver, Rocío, cuestionaban que mis amistades fueran de otro grupo político. Ok. Entonces, eso me limitaba y cuando yo ya iba a mi grupo político, me sesgaban, me limitaban y Sí, sí, te sí, apartaban era por... como, era la traidora, ¿verdad? Porque Ujú. anda con los azules y era la traidora. ¿Verdad? Entonces nadie me dijo de alguna forma, bueno, una persona sí me lo dijo y se lo agradezco, pero los hombres sí lo podían hacer. O sea, los hombres sí se podían juntar con el bando contrario, pero tú como mujer debías de tener la obediencia, la disciplina que te caracteriza como mujer. O sea, ahí sí no podías copiar el estilo de los hombres, ahí sí tenías que ser A pesar de que es política, sí se tiene así el el patrón. estereotipo de decir, Claro, usted es mujer, y usted tú no debe estar... enseñes, y tú no hables feo, y si gritas, eres loca, y si estás, y si lloras en el estrado es dramática, pero si los hombres lloran, ¿qué motivo es? O sea, sí existe ese sesgo para evaluarte cómo actúas en el tema, en el escenario político. Entonces, um, ¿por qué? Porque a ti se te notan más esas cosas, ¿no? Y a los caballeros les está permitido. Ellos Ok. sí pueden, te digo, ellos sí podían acordar, ellos sí podían juntarse con los de otro partido y tú no. Entonces nadie te decía, tú no lo puedes hacer, Rocío, porque eres mujer, pero con la segregación, con la distancia, con de alguna forma, la limitación de participaciones, porque me empezaban a limitar participaciones dentro del mismo partido político, porque no vaya a ser que vaya y le diga a otro, a los contrarios. Esos son los mecanismos de manera inconsciente que las instituciones hacen que limitan tu capacidad de desarrollo político Ok. como mujer. Pero no está nada escrito y nadie te lo va a decir. Son cosas que vas viviendo en la manera práctica y en la que, ay, ya dices tú, uy, creo que es por esto. Analizas y son esas, se llaman barreras de cristal, techos de cristal en los que pareciera puedes alcanzar algo, pero hay un límite que no te va a dejar hacerlo. Hay que romperlos. ¿Cómo fue el primer día después de que ya no tuvo su cargo, que volvió a ser una civil, que ya dejó atrás su administración y vuelve a su Ay, vida? no, qué triste. El día que salimos y dejamos la legislatura regida de Chihuahua, y para empezar, venía yo llorando. Y ahorita digo, bueno, ¿para qué estaba llorando? O sea, pero es que la verdad, a lo mejor muchos no lo hacen, ¿verdad? Pero yo siempre he sido muy especial. Yo lloré y, y lloraba en el sentido de decir, ¿ahora a dónde voy? O sea, es que te digo, pierde la identidad. O sea, antes era Rocío la diputada, ¿ahora qué soy? Entonces, al perder esa identidad,
realmente entras en una crisis de volver a reconstruir, porque máxime, no, yo no tenía planeado terminar, o sea, yo tenía planeado una reelección. Cuando no tienes planeado eso, cuando no tienes otro plan, realmente es una cuestión muy difícil enfrentarte a eso. Y lloré mucho. Al día siguiente, justamente, fíjate, para no pensar y no tener esa idea, agarré un vuelo y me fui con mi hijo de vacaciones. No había tenido vacaciones con él desde que había iniciado la legislatura. Entonces fue como también desapartarme de eso, darme como un momento de tranquilidad para justamente pensar en esta nueva identidad, en esta nueva Rocío que iba a ser después de ya no tener el cargo. Es algo complicado. Cada vez si perdemos un trabajo, nos sentimos con esa falta de orientación. Equilibrio, ¿no? Ajá, cuando estás en estos cargos que son tan públicos, que se los apropia, al menos yo me lo apropié con mucho cariño, sí, hacer las cosas con mucha pasión y con mucha entrega, y luego después te lo quitan, es algo difícil. ¿En algún futuro piensa volver a? Mira, no puedo decir de esta agua no beberé porque me voy a ahogar. Pero realmente ahorita yo estoy enfocándome un poquito más a lo que es toda la cuestión de la acción social, todo lo que es la asociación civil. Creo yo que si regresara a este tema se pudiera perder todo el avance que tenemos dentro de la conformación de la asociación civil, porque pues hay ya muchísima construcción de comunidad, mucha credibilidad. Y al menos mucha gente se pudiera sentir decepcionada y decir, ay, pues No estábamos en estaba una acción haciendo. social y ahora ya anda acá pidiéndonos el voto. Entonces, esa es la única parte que yo evaluaría, porque sí ya he creado ya esta nueva identidad también y en esta nueva persona y en esta nueva visión de vida que tengo a través de la asociación, pues no está directamente la cuestión de hacer política. Sí apoyamos y tenemos grandes amigos en el contexto político, pero nosotros, o sea, yo abanderar o tomar una candidatura, bueno, que no digo que no, pero pues no la tengo ahorita en mente. Para los que no sepan, Rocío es la directora, la presidenta de una asociación civil llamada Renace Mujer, Renace y Vive Mujer. ¿Cómo surge, cómo se formaliza Renace? Se formaliza después de que me pusieron los ojos moros. Dije, voy a hacer una asociación civil, y ahí surge. Sin embargo, la asociación civil en ese entonces sí tenía un enfoque político, después lo fuimos cambiando. Y surge de esa intención de acompañarnos como mujeres, de hacer una comunidad, de tener redes de apoyo y cambiarnos la imagen de de la violencia que tenemos, con una visión más propositiva, de hacer actividades más alegres, de dejar de pensar y hablar solo de la violencia y de hacer cosas que subsanen los estragos de la violencia. Por ejemplo, la parte de todas las actividades que hacemos siempre van enfocadas a ayudarnos a crecer, a ayudarnos a desarrollarnos profesional, psicológica, emocionalmente. Y ya, y con ese crecimiento, pues generar nuevos espacios para todos, ¿no? Si nosotros no lo generamos, pues entonces no vamos a tener nunca niveles de violencia más bajos. O sea, es decir, hacer una conciencia social desde los hombres y las mujeres de que la violencia, los primeros índices de violencia están entre nosotros y que si bien es cierto no puedo controlar muchas cosas, mmm, no sé, qué pasan, sí puedo controlar esta violencia que tengo aquí de mis iguales, de mis parejas, de mi familia, es así. Entonces, creo que esta ha sido la semillita de la asociación en generar que tomemos esa responsabilidad, hombres y mujeres, y dejar de decir que es un tema que no me corresponde, porque si tú permites ahorita una situación de violencia con tu pareja, con tu familia, entonces esa es una contribución a que luego después existan otro tipo de agresiones y que tengamos personas y sociedades
y jóvenes más dañados y que vean que es normal gritar, que es normal que maten a las mujeres, que es normal. Entonces, eso lo tenemos que ir acabando poco a poco. O sea, y ahí surge. ¿Qué actividades hacen regularmente en Renace? Tenemos muchas actividades, te digo, la primera es esta comunidad que hace actividades de empoderamiento y emprendimiento para las mujeres, desde terapias psicológicas, nutricionales. Ayer mismo tuvimos un taller de automaquillaje, espero que vaya aprendido yo un poco. Es decir, todas aquellas actividades que nos ayuden a crecer como personas. Tenemos talleres de sanación, talleres de asesoría legal, y estas capacitaciones las hacemos a nuestra comunidad, pero también trascendemos en espacios como la industria maquiladora o a espacios como 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 el gobierno del estado, como el municipio. Ahí es donde llevamos estas capacitaciones o talleres en temas de empoderamiento, pero también certificamos. Somos una entidad certificadora y lo digo orgullosamente, Javier, somos la primera asociación civil de nuestro estado en ser entidad certificadora. El conocer es un sistema nacional de competencias que da Ujú. certificaciones, y tenía este sistema en universidades en Chihuahua, y nosotros somos la primera entidad certificadora en Chihuahua, y lo hacemos ahora con temas de género. Y lo hacemos por lo siguiente, Javier. Capacitarnos está muy padre, tener talleres está muy padre, pero si no nos evaluamos, si realmente tenemos habilidades, destrezas y conocimientos para tratar con víctimas de violencia, para nuestra policía, para las personas que nos atienden, para todos los que decimos que sabemos de género y de violencia, entonces vamos a dar vueltas en lo mismo. Y este es el enfoque de esta nueva entidad certificadora, que nos profesionalicemos. Es Ok. ese, creo que el reto, y lo digo con mucho orgullo, uno de los grandes logros de esta asociación, en el que no solamente estamos haciendo esta parte, porque sí somos un grupo muy social, porque mucha gente nos ve, es que se la pasa nada más haciendo eventos. Sí, si hacemos eventos porque necesitamos esta parte del crecimiento Y con vino. y con vino y todo, por supuesto, y nos merecemos eso y más, pero también hacemos esta parte profesionalizar el servicio, los conocimientos, las capacidades, los valores que tienen que ver en materia de género y en otras demás competencias, ¿no? Estamos trabajando competencias de cuidado infantil, competencias de manejo de alimentos, es decir, todo lo que tiene que ver con servicios en que la persona recibe un servicio, lo vamos a hacer en esta asociación a través de esta certificación. Tenemos un programa de educación dual, que es un programa con los niños de la prepa. Tenemos un club de Toastmaster, que es un grupo de liderazgo, de comunicación a nivel internacional, donde aprendemos a hablar en público, en donde se pierde el miedo a hablar Frente frente a a, las a las personas. personas. Cada jueves es un grupo que está constantemente, y estamos generando también una actividad que se llama El Poder de Renacer, que es un congreso nacional en Los Cabos. Entonces, a nivel local, esas son nuestras actividades, pero vamos a trascender ahora de manera nacional, y pues bueno, nos vamos a Los Cabos, pero nos vamos a Los Cabos con dos enfoques y dos invitadas especiales. Las mujeres empoderadas, empresarias, mujeres que tienen la posibilidad de pagar un retiro de sanación, porque es un retiro de sanación y crecimiento espiritual, y personas que no tienen recursos, Javier. Ok. Ahorita estamos haciendo una convocatoria que se llama Mujeres de Arena. Estamos buscando empresarios que patrocinen a mujeres que no tengan la posibilidad, que nunca han escuchado, que nunca han viajado, que no conocen la playa, que tienen un contexto difícil de violencia, de las muchas que hay en Juárez, de aquella que fue agredida, que fue violentada, que fue quemada, que tiene un proceso difícil de crecimiento. A ellas las estamos invitando, y estamos buscando esos empresarios que las patrocinen. Ese es nuestro trabajo, vincular esos esfuerzos y esas necesidades para generar un cambio de vida en estas personas. Va a estar con nosotros la doctora Nilda
Jaravillo, una conferencista a nivel internacional. Vamos a tener un congreso de sanación con el maestro Leopoldo Rubalcaba, que trae unas estrategias padrísimas de sanación. Y vamos a cerrar con un concierto con Kika Edgar. Todo eso, 4 días en Los Cabos, y vamos a hacer un llamado a nivel nacional. No somos las muertas de Juárez, somos las mujeres renacientes. Entonces, este es el enfoque de este congreso. Yo creo que estos 12 años nos han servido para construir proyectos como este y pues a no tenerle miedo. O sea, al principio las muchachas me decían, ¿a poco sí lo vamos a hacer? Y yo, sí. O sea, es que realmente si no nos, alguna forma como, como que atoramos a nosotros mismos, pues siempre vamos a dar vueltas en las mismas problemáticas y en los mismos proyectos. Entonces ahí está, todo esto hacemos en la asociación. Sí, yo creo que usted es un gran ejemplo de que cuando haces las cosas, haces lo mismo, obtienes los mismos resultados, pero si quieres resultados diferentes, necesitas hacer cosas Sí. diferentes y lo están marcando. Vamos a mandar a nuestra directora de la Me revista. parece excelente. La vamos a mandar al Congreso. Recapitulando, platicábamos de la Rocío niña que nació en este núcleo amoroso, que su papá tenía que salir a trabajar, Sí. pero aún así, su mamá la acogía, la llevaba, la traía. Esa niña, ¿cómo se hubiera sentido? ¿Qué hubiera hecho al darse cuenta la realidad de esta primera pareja o de esta pareja agresora? ¿Cuál hubiera sido su reacción? ¿Y cuál sería su reacción ahora que ve que después de pocos años después, ahora es directora de toda una organización, de toda una C, que ya fue diputada, que ya ¿Qué me trabajó en el diría, PRO, qué le diría esa niña a estas dos a Rocíos, estas dos, Rocío, la agredida? Híjole, bueno, eh, fíjate que yo creo que cuando estamos niños, realmente es por eso tan impactante las cosas que hacemos, porque no somos conscientes. Yo creo que estaría muy asustada esta niña de esta persona, ¿no? De, de todo, de todo lo que no debería de ser una persona que tiene una relación contigo. ujú, Y estaría muy asustada, sin embargo, pues hay algo que yo creo que lo tenía que vivir para aprenderlo, para afrontarlo, para reconocerlo, para identificarlo, ujú, porque en ese mundo en el que un papá en el que no fue violento, en el que no hubo ese tipo de situaciones, no conocía, o sea, estaría muy asustada porque no conocía ese tipo de manifestaciones. Entonces, al enfrentarse con esta persona, pues estaría muy asustada, pero también creo que le diría, no, no me vas a detener, a pesar de que tengo miedo, a pesar de que no está bien lo que haces, no es el fin de mi vida, porque a veces uno, o al menos desde en ese momento yo sí creía, uy, es el fin de mi vida, pero no. Y a la persona de ahorita, híjole, en este abril hicimos un ejercicio justamente y me tocó hacerlo allá en Parral, donde viví mi mayor parte de mi infancia. Y le diría a esa niña que no tenga miedo del mundo, que va a conocer muchas partes, que hay gente buena en cada uno de esos escenarios y que no se va a acabar el mundo. Y que no se va a acabar el mundo. Yo creo que más bien ese miedo era de más bien a tener, a no perder todo eso que valoraba tanto, que era como su casa, su familia. Entonces decir, esto no lo vas a perder. Y aunque tuvieras algunos descalabros, siempre vas a conservar tu autonomía, vas a estar segura y siéntete tranquila. Ella, siéntete tranquila. Siempre todas las cosas que vives tienen algún sentido de enseñanza y hay muchas mujeres que te van a estar apoyando. Entonces, por si acaso se sintiera sola. hay que hacer un llamado a la comunidad. Yo creo que no nada más las mujeres que han sufrido este tipo de agresiones
pueden ser partícipes de Renace. Así es. ¿Quiénes pueden ser y por qué deberían estar o agregarse a Renace y Vive Mujer? Todas las mujeres que quieran crecer, las que no quieran crecer, que no vayan a Renace. De verdad que sí, porque dicen todas, no. Hay mujeres que de verdad no es su momento, no están en su etapa de y no decimos que sea malo, pero hay mujeres que están en un escenario en el que están a gusto con lo que tienen y si así está bien y si ahí se quieren quedar, perfecto. En Renace venimos, estamos las mujeres que estamos buscando constantemente crecer. Mujeres que no nos gusta estar siempre y si ahorita estoy guapa, quiero estar más guapa. Y si tengo dinero, quiero tener más dinero. Y si tengo esto, quiero tener más. Y no porque es una cuestión de ambición, sino porque es una cuestión de estilo de vida. Un estilo de vida en el que te estás impulsando para obtener lo mejor de ti mismo. Y creo que eso es lo que le hemos enseñado a los jóvenes. O sea, si decimos, ya tuve un negocio y ya crecí, ya me quedé, pues estamos enseñándole que el fin del sentido de la vida es un negocio y no es así. O te estoy enseñando que el sentido de la vida es el dinero y no es así, sino que el sentido de la vida es hacer algo con propósito. Y el propósito es, bueno, crecer tú y ayudar a crecer a los demás. Entonces, todas las mujeres que quieran crecer y que quieran ayudar a crecer a los demás son bienvenidas en esta asociación. No hay límites de edad, no hay límites económicos porque aquí el dinero, porque muchas veces, ¿cuánto cobra la inscripción, verdad? No es una cámara, no es un club rotario en el que solamente esté la gente que tiene dinero. Sí tenemos muchas personas que nos apoyan económicamente pues, para financiar todos los eventos. Sin embargo, el capital humano es lo más importante que alguien puede aportar. Entonces, ser partícipes de tu crecimiento y con ese crecimiento ayudar a otras mujeres, a niños, a jóvenes y transformar tu sociedad, eso creo que quienes quieran hacerlo es la asociación indicada. Cuando llegan con nosotros en la primera reunión les decimos, como cuando te pones el vestido de novia, que les preguntan, ¿este es tu vestido? Entonces la novia grita como loca, sí, sí es mi vestido. Así les preguntamos nosotros a las chicas que nos acompañan y decimos, bueno, estos somos, esta es tu asociación, este es tu lugar, y luego ellas, sí, bueno, no gritan así tan, tan efusivamente, pero ese es el detonante. Entran a su tiempo, a sus condiciones, a sus posibilidades. En esta asociación, la libertad de acción, de pensamiento, es lo más importante. Entonces, así hemos funcionado, así construimos nuestros proyectos y creo que eso pues va a trascender. Pues muy bien, ¿cómo los podemos encontrar? ¿Dónde los pueden encontrar? Pues nos encuentran en nuestras páginas, principalmente en internet, en internet, la página de internet, www.renacevivemujer.com.mx. En Facebook estamos Asociación Civil, Renace Mujer, y en Instagram estamos como Renace y Vive Mujer AC. Muchísimas gracias, Rocío. Gracias. Como le comentaba en un principio, yo creo que es una mujer que ha dejado su huella, y no pequeña, muy grande en esta localidad. La asociación, el trabajo que ha estado haciendo es de admirarse y es de aplaudirse, la valentía y sobre todo que de un hecho no grato saliera tanta fuerza para empujar no nada más a una, sino a miles de mujeres en Ciudad Juárez, es de reconocerse. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por esta plática, por esta charla. Y esperemos que sigamos trabajando de la mano, que siga impulsando tantas mujeres y sobre todo reconociendo y haciendo renacer a todas ellas. Así sea, Javier. Dios mediante, con el apoyo de mucha gente bonita como ustedes, lo vamos a seguir haciendo. Gracias. Muchísimas gracias, Rocío. Por esta parte es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video. No se olviden de compartir, de comentar, de darle like, de seguir a Rocío en sus redes sociales y a la asociación. Y pues esto es todo por nuestra parte. Muchísimas gracias.